Hola mis acuarianos y acuarianas, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Quiero agradecerte a ti que me sigues, aquí a ti que me ves por primera vez, que te suscribas y que me dejes un super like. Listo, también me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Agradezcamos, comencemos por agradecer. Todos los días cuando abras tus ojitos hermosos, agradece ese día precioso que te da el universo, el creador, Dios, como tú quieras llamarlo. ¿Listo? Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te dejaré un super like y un corazoncito para que tú sepas que yo estoy orando por ti. ¿Listo? Te quiero muchísimo, mi acuario. Siempre te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen para esa situación que tú estás viviendo ahorita. Serás llamado a renacer. Wow y super wow. Perfecto, maravilloso. Siempre los comienzos son maravillosos. Listo, siempre son espectaculares. No importa lo que haya pasado o sucedido, bueno, déjase pasar atrás y vuelve a comenzar. Escribe algo bonito para ti. Escribe yo soy prosperidad, yo soy amor y soy luz. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas para solteritos, para economía y también para mis parejitas en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con mis solteritos. Carambas, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Mucha tristeza, mucha inestabilidad emocional. Tal vez hay ciertas personas que están queriéndote bloquear a ti, más que todo en cuestiones laborales. ¿Listo? Y es una persona mayor la que anda detrás como de queriéndote poner la zancadilla, diría yo, en estas cuestiones laborales. Pero mira, es una persona que se va a quedar con los crespos hechos, porque la verdad es que en lugar de perjudicarte a ti, esta situación a ti te va a beneficiar. Sé más inteligente, sé más astuto, más astuta. No te dejes dominar por las pasiones, ¿listo? Más bien actúa con muchísima inteligencia, ¿listo? En un futuro más bien cercano, las cartas me hablan acerca de tus esperanzas, acerca del futuro, me hablan acerca de la paz interior que tú necesitas encontrar y que efectivamente tú la vas a encontrar definitivamente, ¿listo? Mira, ya la cuestión emocional, sí como que vas a estar algo bajoneado, bajoneada. Analiza bien qué es lo que realmente está sucediendo en tu vida y no te dejes arrastrar por esos sentimientos, personas, actitudes, inclusive lugares tóxicos, negativos que te llevan a bajonear tu energía y a estar como muy, así como muy tenso, como muy tensa y no, que no te permiten avanzar y que te nublan la visión para poder tú seguir adelante. Si tú sientes que estás como en un callejón sin salida, busca consejo de alguien, busca, acepta esa ayuda en la crisis que tal vez te están queriendo dar las personas. Tal vez los problemas sí existan, muy seguramente, bueno, digamos que sí, ¿no? Todos tenemos problemas y dificultades, pero no sean tan grandes como tú los pienses. A veces el miedo, el temor hace que las cosas se aumenten de tamaño, de volumen y de intensidad. No permitas que ese miedo te apabulle, ¿listo? Te aconsejo muchísimo que cultives tu vida espiritual, que sigas adelante, que te liberes, que te hagas tus baños, que vayas a Madre Tierra, que te descargues de esas energías negativas que te están consumiendo tal vez y llevando a tomar malas decisiones. Bueno, ahora vamos con la lectura para la economía. Me disculpan un poco la garganta que estoy un poquito mal. Bueno, pero aquí vamos con todo el amor. Bueno, listo. Vamos a ver qué sucede con la economía de ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, hay muchas esperanzas acerca del futuro. Tú necesitas esa etapa de tranquilidad, de paz, y efectivamente va a llegar. Lo has estado esperando por mucho, mucho tiempo. El hecho de tener como la certeza y la claridad mental y la claridad y la estabilidad económica que tú has estado necesitando, que has estado queriendo tener. Ya lleva mucho tiempo, pero eso definitivamente a que sí se va a dar a ti. ¿Listo? Abres negocios y esto va a ser para largo plazo. No te digo que esto vaya a ser reventar de una, no. Va a ser un poco lento, sí, la situación, pero va a ser bastante, bastante positiva para ti. En un futuro más bien cercano comienzan a mejorar las cosas muchísimo, muchísimo, definitivamente. Mira, tal vez tú te vayas a desplazar a algún lugar, vayas a cambiar de lugar de trabajo o de estudio
o de inversiones, o definitivamente te traslades para otro lugar diferente donde comiences una nueva vida. ¿Listo? Aparece alguien que va a ser muy benefactor para ti, alguien que te va a apoyar muchísimo, especialmente tal vez en ciertos temas legales, en ciertos asuntos legales que se te podían estar presentando a ti en determinado momento. ¿Listo? Tus ángeles te dicen que no olvides tus sueños y tus proyectos, aquellos que tú siempre has tenido definitivamente. Esta carta del tarot egipcio es la carta del dispensador, de la persona que provee. Eres una persona que se encarga de sostener a muchas personas y el universo te va a premiar por eso, te va a dar muchísimo más de lo que tú siempre habías soñado. Bueno, listo, esa es la parte de la lectura. Ahora vamos con nuestras parejitas, con el amor. Listo, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Listo? Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero. Vamos a ver qué sucede con este amor definitivamente. ¿Listo? Mira, la situación es la siguiente. Hay ciertas discusiones que podrían estar generando la separación de ustedes dos definitivamente. Hay muchas cosas que han hablado ustedes y que como que no la están llevando a la realidad. Definitivamente ustedes necesitan paz y tranquilidad mental para poder, ¿cómo les digo? Hablar y ser muy claros el uno con el otro, porque al parecer como que hay demasiadas voces alrededor, demasiadas personas queriendo interferir en esta relación y queriendo decidir muchísimas cosas entre ustedes dos. ¿Listo? Mira, en un futuro más bien cercano hay obstáculos para ustedes para continuar con esta relación. ¿Listo? Mira, ustedes son unas personas bastante románticas, idealistas, que quieren seguir adelante, que quieren avanzar, pero los obstáculos no están adentro de ustedes, están afuera de ustedes. ¿Listo? Muy seguramente una persona mayor de signo Aries, Leo, Sagitario es quien más está empeñando en que ustedes dos no sigan adelante, en retrasarlos, en ponerles trabas o al uno al otro, en decirle una cosa al uno o al otro. Entonces tengan muy en cuenta esto y hablen con esta persona y díganle que por favor les permita, así de una manera respetuosa. Uno les dice, bueno, listo, te queremos, te estimamos, lo que sea, cualquier cuestión de estas, pero necesitamos que por favor te mantengas al margen de nuestra relación. Estamos construyendo algo y lo queremos hacer nosotros. Una pareja es de dos, no es de tres personas. Te queremos, te estimamos mucho, tenemos muy en cuenta tu consejo y en el momento que lo necesitemos te vamos a decir. ¿Listo? Si ustedes miran en el interior de esos corazones, de esas almas hermosas que son ustedes, van a llegar muy lejos en esta relación. No solamente en cuestiones de amor, sino en todos los aspectos de la vida. ¿Listo? Ustedes se van a dar cuenta por qué están juntos, porque es esa cuestión de que ustedes se empeñan para luchar, para seguir adelante. Si ustedes tienen planeado irse lejos, volver a comenzar en otro lugar, perfecto, les va a ir muy bien. Vayan, no se pongan a detenerse que por el uno, que por el otro. Planeen muy bien, eso sí, planeen muy bien las cosas y atrévanse y avancen y sigan adelante. O si es un viaje de placer o algo así, también les va a ir totalmente maravilloso. Es momento de como que, ¿cómo les digo? Tener más intimidad entre ustedes dos. Bueno, sí, sexo, sí, todo el que ustedes quieran, pero también momentos de hablar, de compartir, de conocerse más, de hablar de sus sueños, de sus proyectos. Lo necesitan más definitivamente. Esta relación que tú estás viviendo ahora es ¿cómo te digo? Es como una calma después de muchas tormentas, de muchas relaciones malavidas, definitivamente. A ustedes les conviene mucho la tranquilidad, la paz, la serenidad. Búsquenla. Si no hay en su alrededor, busquen que ustedes dos sean como un remanso de paz, el uno para el otro. Definitivamente hay amigos, entre comillas diría yo, pero no son buenos amigos para esta relación. Esos que aconsejan, engáñala, no seas tonto, no seas tonta, no pierda la oportunidad. No, mira, la cuestión de una relación es para estar bonito, para estar bien, listo, para estar los dos aprendiendo uno del otro y crecer juntos, listo. Ustedes van a entender muchas cosas, van a aclarar muchas cosas entre ustedes dos y van a avanzar, van a seguir adelante. Bueno,
Si quieres escribir algo bonito para esta relación, escribe: en mi pareja yo valemos oro, valemos diamantes, triunfamos, luchamos y avanzamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis acuarianos y mis acuarianas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.